Buenos días. Gracias a Dios por la vida que nos concede en este domingo y gracias a usted también por permitirme llegar a su vida a través de la palabra de Dios. Soy el pastor Alejandro Varela. Este es el canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Como cada semana, nuestro propósito es que usted hoy pueda experimentar a Dios en su vida, que lo escuche hablarle, que tenga un verdadero encuentro con Él. Es por eso que queremos invitarle a colaborar con nosotros para que estos mensajes de la palabra de Dios lleguen a muchas más vidas, a muchas más familias, a muchos más hogares. Y usted sabe cómo hacerlo. En primer lugar, suscríbase a nuestro canal. Sea parte de este grupo de creyentes que semana a semana recibe un mensaje y semana a semana tiene la oportunidad de compartirlo con otras personas. También cada vez que escuche un mensaje que sea de bendición para su vida, póngale me gusta. Eso permite que las personas que administran todos estos canales de YouTube sepan cuáles son las temáticas que agradan y se esté promoviendo más este tipo de temas de la palabra de Dios. También puede señalar la campanita que aparece ahí. Cada vez que usted reciba o cada vez que subamos un mensaje, usted va a recibir la notificación de que ya está aquí y entonces poder escucharlo y compartirlo. Y claro que esa es la parte más importante de la ayuda que le pedimos, compartir. Que comparta el link, que comparta la liga de este mensaje. Envíesela a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de los medios que usted tiene para llegar a sus amigos, a su familia, para que también puedan ver estos mensajes, puedan escuchar estos mensajes. Si usted y yo logramos que más personas tengan semana a semana un encuentro con el Señor, en el que Dios les hable, podemos lograr que más personas entren a los propósitos de Dios. Y bueno, a lo largo de este mes de septiembre hemos estado hablando de la independencia que cada ser humano necesita. No solo la independencia de una nación, sino la independencia personal. Y hemos tomado el ejemplo del Éxodo en la Biblia, que aparece precisamente ahí en el libro de Éxodo, porque es cuando el pueblo de Israel, estando esclavo en Egipto, es guiado por Dios hacia la libertad. Si usted no ha escuchado los otros temas de este mes de septiembre, yo le animo para que los escuche antes de escuchar este, porque me parece importante que al llegar a este punto, usted haya tomado ya la dirección correcta hacia la libertad que solamente Cristo puede darle. Porque el tema de este domingo es: no vuelvas a Egipto, termina tu éxodo. Ahora, permítame hablarle a usted que ya escuchó los temas anteriores, porque estoy convencido de que usted sabe que realmente cada uno de nosotros se encuentra en una esclavitud, en la esclavitud del pecado. Jesús lo dijo, somos esclavos de aquello a lo que obedecemos. Y aunque pensamos que tenemos una libertad enorme para decidir lo que queramos, para hacer lo que queramos, la verdad es que si no podemos dejar de hacer aquello que estamos haciendo, entonces somos esclavos de eso. Y el Señor vino a darnos libertad, porque esas cosas que tanto gustan, que tanto deseamos y que tanto disfrutamos, pero que no podemos dejar, nos tienen esclavos del pecado. Y no solamente eso, condenados al infierno. Y es verdad, estamos condenados por nuestra esclavitud, pero Dios, porque ama al mundo, porque le ama a usted y me ama a mí, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar por esos pecados que nos condenan. Y ahí en la cruz del Calvario compró nuestra libertad. Pagó por nuestra libertad. Lo que nos toca a usted y a mí es creer en ese poderoso sacrificio. Creer por fe, obviamente, en ese pago que Jesús hizo en la cruz y aceptar esa preciosa libertad. Pero para hacerlo, necesitamos salir de nuestra esclavitud. Ese es el éxodo al que le he estado invitando a iniciar. Esa es la salida que usted realmente necesita. Esa es la salida que hay que lograr a pesar de los obstáculos que se nos enfrenten. Porque esto es lo único que nos permitirá tener la bendición del perdón de Dios, de la libertad para seguir viviendo aquí conforme a los propósitos de Dios y la promesa maravillosa de ir a la tierra prometida que es la gloria de Dios, el cielo después de esta vida. Así que llegamos al punto aquí. Y quiero leerle precisamente el desafío que Dios tiene para nosotros ahí en la carta a los Hebreos. Porque lo que debe tomarnos a nosotros, lo que debe darnos urgencia para comenzar nuestro éxodo, para salir de nuestra vida pasada y encaminarnos hacia lo que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús, tenemos que tomar una decisión.
la decisión valiente de salir, de iniciar nuestro éxodo y dirigirnos hacia la tierra prometida. Dejar nuestro Egipto y dirigirnos hacia la tierra prometida. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? En Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 23 y hasta el versículo 27 se nos dice esto de Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y el verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y el 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, dice el pasaje, por la fe Moisés escogió el sufrimiento de seguir los propósitos de Dios, los planes de Dios, la libertad en Cristo. Por la fe fue que escogió eso por encima de los tesoros de los egipcios, por encima de llamarse hijo de la hija de Faraón o disfrutar de los placeres que había en Egipto. Así que todo tiene que ver con una elección, con una decisión. ¿Qué es lo que usted va a hacer en su vida? ¿Se va a quedar en Egipto disfrutando de los placeres, de las riquezas y de los beneficios que inflaman su ego? ¿O vendrá, sí, a este camino que Jesús le está ofreciendo, donde tal vez usted tendrá vituperios y burlas y sufrimientos, pero que completarán el propósito de su vida y al final le llevarán a la vida eterna? Esclavitud o libertad, condenación o vida eterna. Esa es la decisión que debe tomar. Si usted ya tomó la decisión de salir de Egipto, si ya tomó la decisión de iniciar su éxodo, entonces usted debe saber lo que esto implica. Es renuncia completa a los tesoros y beneficios que había en su vida pasada y recibir las bendiciones y los beneficios que implica seguir a Jesucristo, convertirse en un seguidor. Si usted decide por la esclavitud, si no decide iniciar su éxodo y quiere quedarse en Egipto, sepa entonces que tarde o temprano lo que usted está viviendo, lo que usted está disfrutando, se convertirá en una esclavitud que le autodestruirá, que le carcomerá el alma, que le quitará el gozo, la paz y al final le quitará el disfrute también. Necesita usted saber que la esclavitud es una realidad. Usted sabe las consecuencias de quedarse en Egipto, de elegir lo que el mundo le ofrece. Usted debe saberlas. Condenación y muerte. Es verdad, si usted decide salir, si decide iniciar su éxodo, también habrá un costo. Pero no es el costo de su vida ni de su condenación. Es el costo de su fidelidad, de su perseverancia, de su constancia en seguir a Jesucristo. Y usted sabe que Él le da la verdadera libertad, porque solo Cristo puede hacernos verdaderamente libres. Y Él nos da el poder y la autoridad para decir no a todo esto. Y además, este camino, debo decirle, también tiene beneficios y cosas que se disfrutan. ¿Qué es lo que usted va a elegir? Voy a creer y voy a confiar en que está tomando la decisión correcta. Que usted ya decidió iniciar su éxodo, que usted ya se atrevió y se afirmó en el Señor para vencer los obstáculos que enfrenta como el mar rojo frente a usted, para seguir adelante confiando en que Dios abrirá todos esos obstáculos para que usted siga avanzando hacia su tierra prometida. Así que llegamos aquí a este último mensaje de este mes. No vuelva a Egipto, termine su éxodo. Vamos a orar. Padre Celestial, en este domingo quiero rogarte que abras nuestro entendimiento una vez más. Ayúdanos a comprender qué es lo que implica dejar nuestro Egipto, iniciar nuestro éxodo y caminar hacia nuestra tierra prometida. Señor, llénanos de tu fortaleza, llénanos de tu poder, danos esa fe que tuvo Moisés para renunciar a nuestro Egipto y no
rendirnos hasta que completemos nuestro éxodo hacia la tierra prometida. Llena este mensaje de tu poder y danos sabiduría para entenderlo, para discernirlo, pero sobre todo para tener el valor de decidir no volver atrás. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para reflexionar en este pasaje de desafío a no volver a nuestro Egipto, voy a invitarle para que busquemos en nuestra Biblia, en el libro de Josué, que es precisamente el momento en el que después de los 40 años que caminaron por el desierto en el Éxodo y de los años que invirtieron en la conquista de la tierra prometida, terminó finalmente el Éxodo. El pueblo de Dios se estableció en la tierra que Dios preparó para ellos. Y Josué, que había sido el que suplió a Moisés y les condujo a distribuirse la tierra y establecerse ahí, ya estaba a punto de morir. Y él les da un hermoso mensaje de despedida en los capítulos 23 y 24 del libro de Josué. Voy a iniciar leyendo en el capítulo 23, el libro de Josué, a partir del versículo 1 y hasta el final. Dice así: Aconteció muchos días después que Dios diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y ustedes han visto todo lo que Jehová su Dios ha hecho en todas estas naciones por su causa, porque Jehová su Dios es quien ha peleado por ustedes. He aquí, les he repartido por suerte en herencia por sus tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová su Dios las echará de delante de ustedes, las arrojará de su presencia, y ustedes poseerán sus tierras como Jehová su Dios se los ha dicho. Esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a la derecha ni a la izquierda, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes, ni hagan mención ni juren por el nombre de sus dioses, ni los sirvan ni se inclinen a ellos. Mas a Jehová su Dios seguirán como han hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de ustedes grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de su rostro. Un varón de ustedes perseguirá a 1000, porque Jehová su Dios es quien pelea por ustedes como él se los dijo. Guarden pues con diligencia sus almas, para que amen a Jehová su Dios. Porque si se apartaran y se unieren a lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes, si conciertan con ellas matrimonios mezclándose con ellas y ellas con ustedes, sepan que Jehová su Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que les serán por lazo, por tropiezo, por azote para sus costados y por espinas para sus ojos, hasta que perezcan de esta buena tierra que Jehová su Dios les ha dado. Y aquí, yo estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma que no ha fallado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová su Dios había dicho de ustedes. Todas se han cumplido, todas les han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre ustedes toda palabra buena que Jehová su Dios les había dicho, también traerá Jehová sobre ustedes toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la tierra que Jehová su Dios les ha dado, si traspasaren el pacto que Jehová su Dios, que Él les ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá sobre ustedes, y perecerán prontamente de esta buena tierra que Él les ha dado. Mire, es un mensaje muy claro para este pueblo de Dios. Y es un mensaje muy claro para usted y para mí, que hemos decidido iniciar nuestro éxodo. Porque el camino apenas comienza. La vida cristiana es toda una vida, es un proceso. En ese proceso vamos siendo transformados, vamos siendo desafiados, tentados, probados, fallamos y nos levantamos, vamos siendo perfeccionados. El éxodo no es sencillo, pero Dios peleará por nosotros. Así que permítame darle 3 advertencias importantes, 3 instrucciones para que podamos completar nuestro éxodo y decidamos por ninguna causa volver a nuestro Egipto, a nuestra vida pasada. Primer desafío, primera instrucción. Esfuérzate en obedecer y seguir
y amar al Señor. Esfuérzate. Esfuérzate en obedecer, seguir y amar al Señor. Aquí en el versículo 6 dice Josué al pueblo: esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes, ni hagan mención, ni juren por el nombre de sus dioses, ni les sirvan, ni se inclinen a ellos. Mire qué importante es que si vamos a completar este caminar, si vamos a llegar a nuestro destino y vamos a determinar no volver a nuestra vida pasada, a nuestro Egipto, necesitamos esforzarnos. Y dice el pasaje, Josué les dice: esfuércense mucho, mucho en obedecer, en guardar y hacer. ¿Qué es esforzarse? Esforzarse es ir más allá de nuestras fuerzas naturales. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo. Hagan más de lo que creen que pueden hacer por obedecer y confiar en mi palabra. Tenemos que esforzarnos, porque este camino no es fácil. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En Mateo 28:20 nos dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto, el éxodo no será sencillo. Nuestro caminar en los propósitos de Dios no será fácil. La atracción del mundo para que volvamos a aquello de lo que salimos será muy fuerte también. Egipto es codiciable a nuestros ojos. Sin embargo, usted y yo necesitamos esforzarnos mucho, mucho en cumplir con lo que nuestro Dios nos está mandando en este hermoso mapa, en este hermoso GPS, en este hermoso contacto con Dios, en el que nos está diciendo cómo vivir, por dónde vivir, cómo caminar, hacia dónde dirigirnos y la manera de hacerlo. Él nos da todo lo que necesitamos, pero usted y yo necesitamos esforzarnos mucho por guardar y hacer todo lo que el Señor nos ha mandado. Esfuerzo. Pero fuimos creados para eso. Podemos esforzarnos. Cada vez que menciona la palabra de Dios, la palabra guardar, está hablando de obedecer. Es como obtener, meter dentro de nosotros, conservar. Pero aquí dice claramente guardar y hacer. Porque mire, el cristianismo no consiste en que sepamos la Biblia, en que conozcamos cosas espirituales, en que tengamos mucho conocimiento de lo que Dios dice, sino que hagamos lo que Dios dice. Por eso el Señor Jesucristo nos dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo mando? Si Él es nuestro Señor, si hemos dejado Egipto por lo que Cristo hizo en la cruz, ahora esforcémonos mucho por obedecer lo que Él nos dice. Eso es el cristianismo. Eso es seguir a Jesús. Eso nos dará la fuerza para lograr llegar hasta nuestra tierra prometida, pasando por este éxodo tan complicado y difícil. Es que podamos hacer todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Esforzarnos mucho. Déjeme preguntarle de manera muy directa. Si usted ya inició su éxodo, si usted ya está siguiendo a Jesús, ¿se está esforzando realmente mucho por cumplir lo que Dios le pide? ¿Se está esforzando mucho por obedecer al Señor? ¿Se está esforzando mucho por conocer todo lo que Él le ha mandado para poder hacerlo, para poder cumplirlo? Porque eso marca la diferencia en la vida de un cristiano, en la vida de una cristiana. Si no nos esforzamos, estamos cayendo. Volvemos a Egipto, regresa a la esclavitud. Cuando nos esforzamos mucho, Él pone la otra parte, la parte más grande para lograr vivir la vida que Él preparó para nosotros. Por eso dice la palabra del Señor en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos dará la fortaleza, Él irá con nosotros, Él peleará nuestras batallas, tal y como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero esfuércense mucho, dice el Señor, en obedecer y hacer todo conforme a mi palabra. ¿Quién mejor que Dios sabe lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer? Él tiene cosas buenas para nosotros. Confiemos en Él, confiemos en su palabra. Pero miren, el versículo 8 también nos dice: mas a Jehová su Dios seguirán como han hecho hasta hoy.
Al Señor seguirán. ¿Recuerda las palabras de Jesús cuando nos llama a cada uno de nosotros? Sígueme, sígueme. No es solo un llamado a salir de Egipto, es a salir de Egipto y a caminar detrás de Él. Ese es el verdadero éxodo, seguir a Jesús, seguirlo, convertirnos en sus discípulos. Ese es el llamado que Jesús nos ha hecho. Y a ese llamado es que nos pide que nos esforcemos mucho. Esfuércese mucho en mantener sus pasos siguiendo las huellas de Jesucristo. El versículo 11 también dice, guarden pues con diligencia sus almas para que amen a Jehová su Dios. Para que amen a Jehová su Dios. Ese es el anhelo más grande de nuestro Señor. ¿Sabe por qué quiere que lo amemos profundamente? Porque Él nos ama. ¿Y ahora qué es lo que hay que hacer? Sí, es esforzarnos por obedecerlo, esforzarnos por seguirlo, esforzarnos por amarlo. Ahora no significa que lo amemos a fuerzas, pero es como en el matrimonio. Si no nos esforzamos para seguir unidos amando a nuestra pareja, ese matrimonio se va a venir abajo. Y lo mismo pasa en la relación con Dios. Si no nos esforzamos mucho por amarlo por sobre todas las cosas, entonces nuestro amor por el Señor se puede enfriar. Y esa determinación de abandonar nuestra vida pasada, de salir de nuestro Egipto, se puede debilitar. Y nuestras pasiones, nuestros deseos por lo que había en la vida pasada, en Egipto, empieza a crecer. Y empezamos a sentirnos débiles porque dejamos de amar al Señor. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro amor? ¿En nuestro Egipto, la vida pasada? ¿O en nuestro Dios, la tierra prometida que nos espera? Usted y yo necesitamos saber que para que podamos realmente completar nuestro éxodo, terminar nuestro éxodo, necesitamos esforzarnos mucho por obedecer, por amar, por seguir a nuestro Señor. Porque el camino no es sencillo y no es corto tampoco. Esforcémonos, esfuércese y esfuércese mucho. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amemos al Señor y sigamos sus pisadas. Josué estaba desafiando al pueblo a hacer algo que Dios lo desafió a él cuando iba a comenzar su camino a la conquista de la tierra prometida. ¿Recuerda lo que le dijo Dios a Josué? Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero mire, desde el 6 ya se lo había dicho, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios estará con nosotros. Todo estará bien. Seremos prosperados en nuestro caminar. Es la promesa de Dios. Solamente esfuércese mucho. Complete su éxodo. No vuelva a Egipto. No vuelva atrás en su vida. Ya decidió, esfuércese mucho y siga adelante. El segundo desafío que nos presenta el Señor en este día. No te mezcles con el mundo y sus placeres. No te mezcles con el mundo y sus placeres. Mire, así se los dijo a ellos, versículos 6 y 7. Esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra. Y dice el 7, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes, ni hagan mención, ni juren por el nombre de sus dioses, ni los sirvan, ni se inclinen a ellos. ¿Nota la forma tan clara como Dios nos está diciendo, no te mezcles con el mundo, porque dice ahí, serán lazo para ti y no podrás avanzar.
Y es que de eso se trata el cristianismo. Dejar nuestra vida pasada, romper esa esclavitud, salir de esa esclavitud en la que estábamos atados, liberarnos de eso. Desgraciadamente, muchas veces lo que hace que una persona que había tomado la decisión de seguir hacia la vida que Dios le da, regresa a su vida pasada, es porque no termina de desenredarse de todo en lo que estaba antes. Es porque definitivamente no deja de mezclarse con lo que estaba mezclado antes de ser llamado por el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le detiene a usted? ¿Qué es lo que le ha impedido madurar? ¿Qué es lo que no le deja crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? No es que todavía se da algunos permisos para seguir haciendo cosas que hacía antes de Jesucristo en su vida y que usted sabe que no le agradan al Señor. Ese es el riesgo más grande que nos hace volver atrás, que nos hace volver a nuestro Egipto. Por eso el Señor es muy claro y categórico cuando dice, no te mezcles. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que el pueblo de Israel no obedeció. Si usted lee el principio del libro de Jueces, enseguida de Josué, se va a dar cuenta que los israelitas no obedecieron esta instrucción. Siguieron mezclándose con las naciones. Dios les había dicho, saquen todas las naciones. Y el pueblo de Israel no hizo caso. Los dejó ahí, los conquistó, pero los dejó ahí. Y finalmente fueron la causa por la cual ellos se alejaron de Dios. Dice en el libro de Jueces, en el capítulo 2 y versículo 10, las siguientes palabras. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Pero si usted lee los primeros 2 capítulos de Jueces, se va mostrando cómo cada una de las tribus de Israel va conquistando. Y dice claramente, y no echaron a los que estaban poblando la tierra. Por quedarse ahí, se mezclaron con ellos. Y llegó un momento, dice ahí, murió Josué y los ancianos que habían estado con Josué. Y se levantó una generación que no conocía a Dios. Mezclarse con el mundo nos hace desconocer a Dios. Mezclarnos con el mundo nos impide conocer a Dios. Esa es la consecuencia. Si seguimos disfrutando de las cosas del mundo, llamándonos cristianos, de pronto una generación de cristianos no conocerá a Dios. Y no me diga que no conoce personas llamadas cristianas que muestran claramente que no conocen a Dios. No se parecen en nada al Señor, se parecen al mundo, son igualitos a los demás, solo que van a la iglesia cada semana, solo que ocasionalmente leen la Biblia y se saben algunos pasajes de las Escrituras. Pero tengamos cuidado, mezclarnos con el mundo nos hará volver atrás. Salir de Egipto es dejar todo eso, salir de la esclavitud, renunciar a nuestra vida pasada y caminar en pos de Jesús, siguiendo sus pasos. No se mezcle con el mundo y sus placeres, porque usted volverá atrás, caerá de nuevo. Necesita seguir a Jesús día a día, diciendo no definitivamente a toda esa vida de pecado que usted ya vivió. Mire cómo el Señor nos lo pide en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 6, del versículo 14 hasta el versículo 1 del capítulo 7. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Necesitamos entender que si seguimos mezclados con el mundo, si seguimos participando en las cosas del mundo, entonces nos contaminamos, perdemos fortaleza, perdemos fe y de pronto perdemos interés en las cosas espirituales que nos esperan adelante y caemos atrapados de nuevo
en aquello de lo que ya habíamos sido sacados por la gracia del Señor Jesucristo. No vuelva a Egipto, termine su éxodo, no se mezcle con el mundo y sus placeres. ¿Por qué? Porque aunque usted diga, ¿qué tanto es tantito? Mire lo que dice el Señor ahí en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No podemos compartir nuestro corazón. No podemos quedarnos en Egipto y caminar a la tierra prometida. Es imposible, y usted y yo lo sabemos. Lo mismo pasa con el llamado de nuestro Dios. No podemos caminar siguiendo a Jesús, participando aún de las cosas que el mundo nos ofrece y que nos separan del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se equivoquen. Si seguimos participando, conviviendo y desarrollando relaciones estrechas con personas que no aman a Dios, también nosotros terminaremos corrompidos. Volveremos atrás. Ahora Dios nos está pidiéndonos que no nos juntemos. Somos la razón por la que estamos aquí en el mundo. La gente sin Cristo. Pero tenemos que estar ahí donde están ellos para iluminarles, guiarles, advertirles, predicarles y mostrarles al Dios verdadero. Hablarles de esa esclavitud y de la vida eterna y la tierra prometida que Dios tiene. Esa es nuestra misión. Pero si nos mezclamos, si comenzamos a hacer lo que ellos hacen, a hablar como ellos hablan, a vestirnos como ellos se visten, a hacer las cosas que ellos hacen, a divertirse de la manera como ellos se divierten, no se equivoque. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué significa esto? Nos van a hacer volver atrás. Caeremos. Nos rendiremos. Y este es el desafío de este día. No vuelva atrás. No dé pasos de regreso a su Egipto, no vuelva a la esclavitud, termine su éxodo, salga totalmente y sea una luz a un mundo lleno de tinieblas y lleno de oscuridad. Porque las malas costumbres, habitualmente volver a esas cosas, nos harán dejar a Jesucristo, ponerlo en oprobio, ser vergüenza al nombre de Jesús. Seguro conoce cristianos que avergüenzan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no han querido salir de Egipto. Porque salen y regresan, salen y regresan. Así que no solamente hay que esforzarnos mucho para seguir caminando hacia el Señor, también necesitamos determinar no mezclarnos con el mundo y sus placeres. Recuerde, sí dijo Jesús, no son del mundo, pero están en el mundo. Protégelos del mal. Sí, tenemos que evitar la maldad a toda costa. Así que, ¿qué es lo que aún no deja? ¿Con qué aún está usted mezclado? ¿Alguna relación muy íntima, muy personal? Quizás un negocio que usted sabe que no tiene a Cristo como primer lugar. Una amistad que le provoca a usted más hacer cosas en contra de la voluntad de Dios que a favor de la voluntad de Dios. Yo no sé qué puede ser. Tal vez su forma de vestir, su corte de cabello, su ropa, la música que escucha. El Señor no quiere que estemos encerrados en un convento, pero sí quiere que mostremos la verdadera diferencia que hay entre seguir en nuestra esclavitud en Egipto y ser una persona que camina en libertad siguiéndolo a Él. No se mezcle con el mundo y sus placeres, porque se quedará atrapado. No vuelva atrás, siga adelante. Y le muestro el tercer desafío que Dios tiene para nosotros. Créale a Dios. Él cumplirá su palabra. Créale a Dios. Él cumplirá su palabra. Y déjeme decirle que esto tiene una connotación positiva y hermosa para nosotros, pero también una connotación negativa para nosotros, que hemos decidido dejar Egipto y caminar hacia la tierra prometida en nuestro éxodo hacia la libertad. Dice aquí en los versículos 14 al 16, volviendo a Josué capítulo 23. Y he aquí que yo estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová su Dios había dicho de ustedes. Todas les han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Mire qué hermoso pensar en esto. Todo lo que el Señor les había prometido
desde antes de salir de Egipto, se había cumplido. Todos. No había una sola promesa que no se cumpliera. No había una sola palabra. Y el Señor, a través de Josué, les dice al pueblo, reconozcan, reconozcan. Déjeme invitarle a hacer lo mismo. Reconozca en usted. Reconozca en otros creyentes que usted conoce y que caminan con tanta libertad hacia los propósitos de Dios, que la palabra de Dios se cumple. Siempre la palabra de Dios es verdad. Todas sus promesas se cumplen. Yo pudiera tomar varios domingos para hablarle de cada promesa que Dios ha cumplido en mi vida. Todas las promesas que Él nos da se cumplen conforme nosotros hacemos la parte que nos toca. Porque muchas de las promesas del Señor tienen una pequeña o una gran condicionante. Confiar, obedecer, estar con Él, perseverar. Cada promesa tiene algo que usted y yo tenemos que aportar para que llegue a nuestras vidas. Pero cuando lo hacemos a su manera, cuando salimos de Egipto y cuando caminamos en pos de Él hacia la libertad, todas las promesas que el Señor nos hace para nuestro bien se cumplen. Tarde o temprano, porque algunas tardan, pero finalmente se cumplen. Absolutamente todas. Pero luego viene la advertencia en el versículo 15. Pero así, como ha venido sobre ustedes toda palabra buena que Jehová su Dios les había dicho, también traerá Jehová sobre ustedes toda palabra mala hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová su Dios les ha dado, si traspasaran el pacto de Jehová su Dios que Él les ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos. Entonces, la ira de Jehová se encenderá sobre ustedes y perecerán prontamente de esta buena tierra que Él les ha dado. Y es que también tenemos que tener en cuenta la contraparte, porque hay advertencias de Dios, palabra de Dios. Si decides la libertad y seguirlo a Él a través de Jesucristo, o si decide quedarse y volver atrás a su Egipto. Hay promesa para ambas decisiones. Bendiciones, prosperidad, paz, compañía, poder en medio de las dificultades y finalmente que todas las cosas que vivamos sean para nuestra bendición. Pero si decidimos quedarnos en el mundo, la ira de Dios, el abandono de Dios, la falta de bendiciones, el cielo cerrado para nosotros, y aunque podamos disfrutar temporalmente de los placeres que el mundo ofrece, al final nos destruirán. Porque la paga del pecado es muerte. Y sin Cristo, no solamente morimos aquí en la tierra, seremos condenados al sufrimiento eterno en el infierno. Ambas están en la palabra de Dios. Ambas están aseguradas por lo que Dios es y lo que Dios hizo. ¿Qué es lo que finalmente usted y yo vamos a elegir? ¿Continuamos caminando en nuestro éxodo hasta terminarlo y llegar a la presencia del Señor? ¿O volvemos atrás? Regresamos a Egipto y nos quedamos atrapados ahí. Hoy usted necesita creerle a Dios. El pueblo de Israel no obedeció, se apartó. Y aunque pasaron muchos años, al final usted y yo sabemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, fue dispersado, Jerusalén destruido, su templo, su ciudad, todo lo que Dios había logrado darles, porque era promesa, al final se los quitó, porque también era una advertencia de Dios. Y Dios siempre cumple lo que dice, siempre cumple lo que afirma. Si eres fiel, estarás conmigo y serás bendición y serás bendecido. Pero si vuelves atrás, entonces se apartará de ti la misericordia, la bendición y la vida. ¿Qué vamos a decidir? Créale a Dios todo lo que ha dicho, lo bueno y lo malo. Dios es real. Su palabra es real. Así como su Egipto, el de usted, es real. También la tierra que Dios le promete, la tierra prometida es real. La condenación y la salvación, la esclavitud del pecado y la libertad en Cristo, todo eso es real, créalo o no. Dios lo afirma y Él dice la verdad. Si usted puede creer
y decide aceptar y creer en Jesús, salga de su Egipto, complete su éxodo, llegue hasta el final, manténgase firme, esforzándose mucho, decidiendo paso a paso, día a día, no mezclarse con el mundo, creyéndole a Dios que tiene cosas hermosas y maravillosas para usted, pero también creyéndole que si vuelve atrás, todas esas cosas maravillosas jamás llegarán a su vida. Es lo que tenemos que hacer. Y hoy tenemos que tomar una decisión. Si lo decide y cree, se esfuerza mucho y no se mezcla con el mundo, obtendrá la promesa de la vida eterna. Y una vida en esta tierra que, aunque llena de sufrimientos, con la presencia y el consuelo poderoso del Señor. Pero si vuelve atrás, si decide mezclarse de nuevo con el mundo y volver a los placeres que el mundo le daba, entonces se quedará en esclavitud, en condenación, y al final tendrá que sufrir en el infierno la consecuencia de su rechazo de Jesucristo. ¿Cuál va a ser la decisión que usted va a tomar en este domingo? Josué termina su conversación con el pueblo en el capítulo 24 de Josué, dando un desafío muy grande. Voy a compartirlo con usted, versículos 14 y 15. Ahora pues, teman a Jehová su Dios, y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escójanse hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el desafío con el que cierro este mes de independencia, este mes de libertad. Este es el desafío. Ahora pues, tome esta decisión, tema al Señor, sírvale con integridad y quite todo lo malo que arrastra de su Egipto. Deje atrás Egipto, no vuelva a él por ninguna causa, por ninguna razón, pero tema a Dios, sírvale con integridad y quite ya todos esos dioses ajenos que aún están en su corazón, en sus hábitos y en su forma de vida. Hágalo ahora. Hágalo ahora. Y entonces llega al punto del desafío y escoja hoy. Escoja hoy. Si mal le parece seguir a Jesús, si mal le parece el perdón, la vida eterna que Él le ofrece, si mal le parece una vida de santidad, entonces, escoja hoy. ¿Seguir a Jesús o volver atrás? ¿Caminar hacia la tierra prometida o regresar a su Egipto? ¿Qué hizo Moisés? Por la fe, se lo leí en Hebreos capítulo 11, él prefirió dejar las riquezas de Faraón por los vituperios de seguir a Jesucristo, porque le creyó, porque creyó en Él. Usted tendrá que tomar hoy su propia decisión. Si mal le parece servir al Señor, escójase hoy a quién va a servir. ¿A los dioses de su pasado? ¿A los dioses de sus padres? ¿A las tradiciones en las que ya estaba? ¿A la forma de vida de la que el Señor le da libertad? Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. Es su decisión. Yo no puedo decidir por usted. Nadie puede decidir por usted. Sus padres, su esposo, su esposa no pueden decidir por usted. Esta es una decisión personal. Yo le animo. No vuelva atrás. No regrese a Egipto. Termine su éxodo. Voy a hacer una oración. Ojalá mientras la estoy haciendo usted reflexione y en el proceso de la oración usted tome una decisión. Padre Celestial, en este momento quiero orar por quienes están viendo y escuchando este mensaje. Yo no sé cuántos de ellos ya han sido liberados realmente de esa esclavitud de su pasado. Cuántos ya están caminando en la vida hacia ti, Señor. Pero en este día quiero pedirte que la decisión en sus corazones sea firme. Que conscientes de lo que implican los dos mundos, hoy elijan y que elijan bien. Que te elijan a ti, Señor. Que te escojan a ti por encima de sus placeres, de sus deseos, del mundo que los tiene atrapados y que los tiene en esclavitud, que decidan por ti hacia la libertad, al perdón, a la vida eterna, en gloria en Cristo Jesús. Yo, Señor, ruego que ninguna de esas cosas que el mundo ofrece tenga más poder en el corazón de los que escuchan este mensaje que todo lo que tú eres y tú ofreces. Y que escojan por ti, que te elijan a ti, Señor. Y yo quiero invitarles, y mientras sigue orando,
Piense, por favor, ¿qué es lo que quiere para su vida? Disfrutar de los placeres que el mundo le da, pero que le tienen condenado, atrapado y que tarde o temprano le cobrarán factura aquí en la tierra, pero que le estarán llevando a la condenación en el infierno. O el perdón de Jesucristo, saliendo de su Egipto, no mezclándose más con el mundo, prefiriéndole a Él con el sufrimiento que conlleva, pero con la esperanza bienaventurada de que Él estará con usted y que Él peleará sus batallas y que al final le llevará la gloria por la eternidad. Escoja hoy. Ahora pues, tema a Dios, sírvale con integridad y quite ya todo lo que está ocupando el lugar de Dios. Tome la decisión por Cristo. Me gustaría mucho que no dejara pasar más tiempo. Espero que usted pueda seguir reflexionando en este desafío y que tome la decisión correcta. Me gustaría mucho que pudiera dejar en los comentarios alguna cosa que usted haya decidido, porque creo que Dios tiene para usted hoy algo importante. Soy el pastor Alejandro Varela y en este momento desde la ciudad de Guadalajara le mando un fuerte abrazo y espero, si el Señor nos concede la vida, que podamos encontrarnos nuevamente en octubre, el mes que está por iniciar en unos días, para que sigamos cada domingo teniendo un encuentro con el Señor en el que Él nos hable hoy. El Señor le bendiga.